Jesús, las naciones que anhelan de compadecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troje, mas al viento el todo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, o temblando de espanto seremos, borrados del libro por él. Juntará todo el trigo en su troje, mas al viento el todo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá. Mientras ellos en ojos se adoren, coronas de luz les pondrá. Juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el todo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Buenos días a cada uno de ustedes. Quisiera, si el hermano Negrón me está escuchando, pueda buscar para nosotros ahí Apocalipsis 11, donde leyó lectura bíblica, el versículo 19. Tan pronto le vea que está ahí, le va a dejar. Un placer saludarles a cada uno de ustedes en este sábado para poder estar estudiando de la palabra de Dios, poder estar en comunión unos con otros y ser edificados en su palabra. Si el hermano Negrón está ahí y puede leernos el texto de Apocalipsis 11, pero versículo 19, versículo 19. Entonces, sí, adelante. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Muchas gracias. Me di cuenta, un pequeño error de omisión en lo que era lectura bíblica, y quería que nos leyera la lectura bíblica de esta mañana, que es ahí donde se vio el arca del templo en el cielo. Y quiero estar presentando en esta ocasión donde pudiéramos nosotros encontrar de que tenemos ecos, todavía llega hasta nosotros una prueba que fue local mucho tiempo atrás, pero realmente tenía trascendencias mundiales, cósmicas para todo el universo de Dios. Mucho tiempo atrás, durante esos últimos 3 días, nadie podía hablar de otra cosa. Posiblemente muchos ni siquiera podían hablar del asunto. La tensión había llegado a su colmo, el desconcierto era realmente palpable. Y la pregunta que tenían muchos es: ¿por qué Dios le pidió que sacrificara a su único hijo? ¿No le había prometido Dios, acaso, que de su hijo nacerían millares de descendientes? ¿Cómo puedo entender que Dios me promete eso y ahora después me dice que lo sacrifique? Bueno, podemos pensar, sí, realmente Dios podía resucitar a Isaac,
porque para él no hay nada imposible. Eso estaba claro. Pero, ¿cuál es el plan de Dios tratando de hacer todo esto que hay aquí? Mis amados, la prueba de fe que Dios había dispuesto para su amigo Abraham realmente parecía excesiva. Y en Génesis 22, el versículo 2, vemos de que Dios le había dicho: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Le está poniendo todos los adjetivos para que sepa muy bien lo mucho que significaba. Y ahora vete allí a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De nuevo está este elemento de fe. No solamente el elemento de fe de qué era lo que Dios quería, el elemento de fe de saber a dónde iba. Ustedes me han escuchado otras veces de que a mí me gusta saber, tiempo atrás, cuando no había los GPS, yo todavía soy miembro de la AAA, la organización automovilística que da servicio de grúas y mapas y demás. Y yo viajaba mucho de estudiante y demás, pidiendo todos los mapas, siguiendo allí, mirando el papel, la ruta. Me gusta saber a dónde voy, pero aquí siempre Dios dice: mira, vete por ahí que yo te voy a mostrar dónde es. Pero gracias, mis amados, a la indecible crisis de aquellos 3 días de camino mientras subían allá hacia la tierra Moria, y gracias a la intervención divina, finalmente Abraham comprendió algo que nunca hubiera podido comprender en tiempo de bonanza. Realmente Dios no solamente quería probar la fe de Abraham, también quería enseñarle la realidad del evangelio. Y no solamente a él. Allá sobre el monte, Dios le mostró a Abraham, así como también a los ángeles y a los habitantes de los mundos no caídos, lo que significaría la redención de la humanidad. Costaría la muerte de su propio hijo, que nadie iba a detener. Valga aquí la aclaración. Rompería su corazón, pero traería finalmente salvación y esperanza para todos los que creyeran en él. El plan de Dios, por lo tanto, para redimirnos, no solamente iba a ser minuciosamente llevado a cabo, también iba a ser comunicado, iba a ser enseñado. Y esta comunicación y esta enseñanza iban a ser de una manera magistral. Elena de White nos dice allí en Patriarcas y Profetas, y leo aquí lo que ella presenta. Dice: había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el comandante del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando la pregunta de Isaac, ¿dónde está el holocausto, el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios proveerá de cordero. Y cuando fue detenida allí la mano del padre en el momento mismo que estaba para sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido allí en lugar de Isaac, entonces, y solamente entonces, se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Patriarcas y Profetas, página 151. Mis amados, qué momento. Qué momento descubrir allí que el amor de Dios es mucho más grande de lo que tal vez pensaban. Entender que el Hijo de Dios, el único, a quien el Padre amaba. Por eso cuando Dios le pide a Abraham, le dice: tu hijo, tu único, a quien tú amas, porque eso era lo mismo que el Padre estaba
para mostrarle que iba a ser con su Hijo Jesucristo. Dejaría todo el cielo para arriesgarlo todo aquí en la tierra. Jamás nadie había pensado cosa igual. ¿Te das cuenta, mis amados? Nos damos cuenta de que gracias a la historia de un hombre y su hijo aquí en la tierra, los ángeles y otros habitantes del universo finalmente pudieron conocer mejor al Padre y al Hijo en el cielo. Yo me los imagino. Me imagino lo que está pasando y te invito a que tú te puedas imaginar si has podido entrar un poquito en esta historia que todos conocemos y la he narrado brevemente. Me imagino que están fascinados allí al observar cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos extiende su gracia, cómo Dios nos motiva a crecer en la fe y cómo a confiar allí en sus promesas. Ellos nunca tuvieron esas experiencias. Realmente nunca las necesitaron porque nunca pecaron. Los imagino allí realmente deleitándose al observar aspectos del carácter de Dios que solo existen entre Él y nosotros, los que estamos aquí abajo en el planeta Tierra. Este pensamiento realmente es un pensamiento potente, motivador. Porque con tu vida, con mi vida, con la vida de nosotros, estamos permitiendo que los rincones más íntimos del carácter de Dios sean visibles ante todo el universo. Como dijo el apóstol Pablo, hemos llegado finalmente a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, como dice allí en 1 Corintios 4:9. Mis amados, la vida de Abraham, como la vida tuya, la vida mía, la vida nuestra, tuvo sus altos y sus bajos. Pero Dios llegó a ser amigo íntimo de Abraham y esa relación iluminó el universo entero. Esa amistad, esa intimidad está hoy a nuestro alcance también. Por lo tanto, repitamos la historia, dando gloria al maravilloso carácter de nuestro Dios ante los ojos de todos. Si entendemos un poquito esto y vemos lo importante y la implicación que tiene, veamos cómo eso se empieza a vivir y entender dentro de la vida de la Iglesia Adventista. Una de las enseñanzas características de la Iglesia Adventista es la doctrina del santuario. Si alguno se está dando cuenta, encontré esa pequeña gráfica que destaca solamente lo que es el tabernáculo del desierto y lo puse aquí porque de eso es lo que estamos hablando, que en una forma prefigurada comenzó allí con Abraham en lo que he narrado. Aunque hoy es común tratarlo como una doctrina más entre otras, esta no era la manera en que nuestros pioneros la consideraban. Para ellos, el santuario era el concepto teológico que daba sentido a todo un sistema doctrinal adventista. Yo quiero sugerirte que eso todavía sigue siendo una realidad y debiera ser verdad y práctica en ti y en mí. Por ejemplo, James White, él afirmó que el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Esta frase la encontramos en el libro de Ellen G. White, Cristo en su santuario, la página 12. Ellen G. White también estuvo hablando de que ese era el fundamento de nuestra fe. Esa frase, el fundamento de nuestra fe, era el santuario. Allí en el libro Evangelismo, página 223, lo encontramos. Y en otra parte, Ellen G. White estuvo presentando allí, y lo vemos allí también en ese mismo libro Evangelismo, la página 224. Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el engaño de 1844.
reveló, y quiero que tomen notas, subrayen, escríbanlo si es necesario, porque en realidad esta frase forma el meollo, el tema de esta mañana. Dice ella, reveló todo un sistema de verdades. Esa frase, sistema de verdades, es lo que queremos estar dejando bien claro. El santuario no es simplemente una doctrina, es un sistema de verdades. Y sigo leyendo allí que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Creo que nosotros estamos viviendo en ese adelante de que ella escribió. Eso que estaba allí, el santuario, que era ese concepto teológico que daba sentido a todo el sistema doctrinal adventista. Como dice ella, ese sistema de verdades aclaró lo que pasó allí, dio sentido a lo que había y le dejó saber cuál era el deber del pueblo adventista de aquel entonces, post 1844 en adelante. Permítame decirte, si acaso no estás haciendo la conexión, que ese adelante llega hasta el año 2021, hoy 3 de julio del año 2021. Mis amados, aquí en Estados Unidos, este fin de semana, mañana es el día que celebra la independencia de Estados Unidos. Hay fuerzas contrarias a destruir Estados Unidos que no están poniendo eso en realidad. Eso lo escuchamos en las noticias. Yo quiero decirte de que si bien es cierto que está bien que podamos festejar la independencia de un país que vivimos o del país del cual procedemos, hay una mejor festividad para celebrar el motivo de la independencia del pecado en Cristo Jesús. Y este sistema de verdades que el Rafael habla es lo que queremos seguir analizando en esta mañana. Estas declaraciones, mis amados, nos indican que desde la cosmovisión del santuario podemos ver cómo una verdad se une a la otra y todas forman una gran verdad, lo que llamaríamos la verdad presente. Debe destacarse que lo que llevó a nuestros pioneros a comprender el santuario como un paradigma de interpretación fue allí la aplicación de los principios de la tipología y de la analogía que se utilizan para poder entender bien todo la doctrina del santuario, ese principio de tipología y analogía en las escrituras para entender esto. El santuario, por lo tanto, nos muestra que la única manera en que el pecador podía vivir era por medio de un sustituto inocente que muriera en su lugar. Y la semilla de todo esto, Dios lo empezó a mostrar en Abraham cuando le pidió: ve y sacrifica a tu hijo, a tu único, al que amas. Y proveyó ahí un sustituto. Indiscutiblemente, sabemos de que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les habló de eso, sabía lo que había. Pero aquí Dios está tomando ahora de una forma más directa para que Abraham entienda y nosotros y todos los ángeles, los mundos caídos, cómo esto se iba a estar llevando a cabo. Dicho de otra manera, nuestros pioneros descubrieron en la Biblia que los elementos doctrinales básicos del santuario terrenal, al igual que una gran parábola ritual, encontraban finalmente cumplimiento en el ministerio del santuario celestial y sus servicios. A ver quién nos quiere buscar allí, nos lee para nosotros Hebreos capítulo 9, versículo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Leamos. La cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la
conciencia al que servía con ellos. Allí lo está presentando el apóstol, está muy bien. Con esto en mente, el apóstol está mencionando que era esa gran parábola ritual donde eran todo eso, símbolos, lo que había. Vamos a considerar algunas de las verdades teológicas que se desprenden de un estudio del santuario. La primera que queremos estar mirando es el pecado y el concepto de la sustitución. Recuerden de que esto es algo clave y básico. Si tú pagas por tu propia culpa, tú puedes hacerlo. Pero déjame decirte de que cuando tú pagues por tu culpa, vas a pagar con la muerte eterna, la destrucción para siempre. La única manera, y desde el mismo Adán, que Adán y Eva pudieron vivir, es cuando un sustituto murió por la culpa que ellos tenían. Es lo que Dios le enseñó a Abraham. Es lo que el santuario presenta. De tal manera que tan pronto como entró el pecado en el mundo, allí empezó el sistema de los sacrificios. He estado haciendo alusión a esto allí. Si alguno quiere el texto, no lo vamos a leer ahora. Está allí en Génesis 4:4. Pero el apóstol, el autor de Hebreos, lo presenta allí en Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Quién no lo quiere leer? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla fe. Amén. Muy bien, muchas gracias. Hermana Rosaura, se le oye bajito, le escuchamos, pero se le oye bajito. No sé si tiene que controlar un poquito el volumen. Sé que he hablado un par de veces, yo por lo menos lo he escuchado bajito. Espero que los demás hayan escuchado. Y siguiendo la lectura, vemos allí de que hablando con Caín había sacrificio, está haciendo de eso. Desde el principio del mundo empezó el sistema de sacrificios. Finalmente, cuando vemos aquí que el pecado no es simplemente un hierro, una acción mala, sino algo tan terrible y maligno que no solo produce la separación entre Dios y el hombre, y Levítico 26 del versículo 15 al 21, si alguno quiere tomar nota, no lo vamos a leer. Levítico 26, 15 al 21 nos habla bien de eso, sino que además exige la muerte del pecador. Y allí estaba, Génesis 3:19 lo presenta. De tal manera que el santuario nos muestra que la única manera en que el pecador podía vivir era por medio de un sustituto inocente que muriera en su lugar. Los sacrificios prescritos tenían, por lo tanto, este propósito. Si tú quieres ver esto, puedes tomar nota allí en Levítico 4, versículo 3, versículo 14, versículo 23 y versículo 28, que hablan de esto. Y todos estos sacrificios servían para representar a Cristo, el verdadero Cordero de Dios. ¿Recuerda cuando Juan el Bautista lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Está allí en San Juan 1:29. Ese Cordero que moriría para que aquellos que aceptasen su sacrificio pudieran vivir. El apóstol Pablo lo pone así. A ver, otro voluntaria que quiera leernos allí en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Leamos. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Aquí el apóstol acepta, todos estos sacrificios representaban a Cristo y Cristo murió por ti y por mí. No cuando éramos amigos, cuando éramos enemigos, separados en el pecado. La otra
concepto que queremos tener estaremos mencionando brevemente varias doctrinas que emergen y se ve cómo se enlazan una con la otra en el santuario. No solamente este concepto de sustitución, es el concepto también de expiación. Uno de los temas centrales del estudio del santuario tiene que ver con la expiación. En el Antiguo Testamento, expiar significa cubrir, significa perdonar, significa reconciliar. Eso es cuando estudiamos la palabra que se traduce allí en el hebreo antiguo, ahí está. Por lo tanto, aunque es común entre los cristianos de hoy en día limitar la idea de expiación únicamente en la cruz de Cristo, lo cual sucedió allí, es verdad, pero el santuario nos enseña que la expiación es todavía mucho más amplia de lo que sucedió allí en la cruz, y que realmente nos podemos referir a la expiación de tres maneras diferentes, pero relacionadas unas con otras. La primera que vemos allí, que quiero presentar, es la expiación por el sacrificio. Los animales sacrificados allí en el santuario servían como sacrificios expiatorios. Eso es lo que presenta allí Levíticos 1:4, Levíticos 5:6 y otros pasajes más también. Por eso allí la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio expiatorio definitivo y completo por la penalidad del pecado. Expiar es pagar la culpa por el pecado. Y si tú deseas, tú puedes pagar tu culpa por el pecado, pero como te dije, si tú pagas la culpa por tu pecado, tú mueres eternamente para nunca más existir a través de los siglos sin fin de la eternidad. Es por eso que lo primero que hablamos es el sacrificio, el concepto de sustitución. Vimos aquí de que ahora es el asunto del sacrificio de la expiación. Apóstol allí en Hebreos lo presenta, a ver quién no quiere leer allí, Hebreos capítulo 9, versículo 26. Ok, así. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Ese sacrificio de una sola vez, el sacrificio de Jesús no hubo que hacerlo más de una vez. Estaremos mirando aquí de que en el antiguo Israel había infinidad de sacrificios y se repetían. Todos apuntaban a ese aspecto tan grande de lo que Jesús hace. ¿Ve? Si quieren después anotar otro texto que habla de esto, es también allí en Hebreos 7:27. No lo vamos a leer ahora, pero pueden anotar allí Hebreos 7:27. La segunda idea del concepto de expiación. La primera es expiación por medio de sacrificio. La segunda es expiación por la mediación. El santuario, por lo tanto, allí nos muestra que además del sacrificio, debía existir mediación sacerdotal. El sacerdote tomaba la sangre del sacrificio expiatorio y hacía la aplicación de esa sangre, quemaba la grasa y el animal, y recién después de esto, el texto nos dice allí en Levíticos 4:35, dice allí, así hará el sacerdote expiación. La palabra hebrea es kippur, por el pecado que haya cometido y será perdonado. Por lo tanto, no solamente la expiación es por el sacrificio que es sacrificado, la expiación también es mediante la mediación sacerdotal que está haciendo allí. Por lo tanto, Cristo no solo tenía que morir, tomando la enseñanza del santuario, Jesús debía resucitar y ascender al santuario celestial para aplicar los beneficios del sacrificio a los creyentes. De igual manera que en el antiguo Israel la expiación no era completa hasta que el sacerdote aplicaba ese sacrificio,
así también Cristo tenía que aplicar su sacrificio. Y eso tenía que hacerlo Jesús después de que él fuera sacrificado. Espero que vamos siguiendo el argumento aquí y la secuencia del tiempo. El apóstol lo presenta allí, Hebreos capítulo 9, versículo 12. ¿Quién no lo quiere leer? Dice así, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró allí el lugar, al santuario, para hacer esa mediación. Lo que estamos hablando aquí, que la expiación, primera vez, como dijimos, es mediante el sacrificio de los animales, la realidad en Cristo una sola vez, la mediación que hacía el sacerdote. Jesús tenía que, al resucitar, ascender al cielo para hacer esa mediación. Esto se debe a que su muerte expiatoria no salva al mundo automáticamente. Si alguno piensa que la muerte de Cristo salvó automáticamente al mundo, está equivocado. San Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. ¿Quién no lo quiere leer? San Juan 3, ¿qué? San Juan capítulo 3, versículos 16 hasta el 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí Jesús se lo está diciendo, y estos pasajes, el versículo de San Juan 3:16, que es el versículo que creo que mundialmente todo cristiano conoce de memoria, pero los dos versículos que siguen amplían un poquito y todo está en la entrevista que Jesús hizo con Nicodemo. Él está diciendo allí de que el amor del Padre fue tanto por el mundo entero, que dio al Hijo para que salvara al mundo entero, pero se van a salvar los que creen en él. No solamente el versículo 16 lo dice, sino que finalmente lo amplía más y lo enfatiza, de que aquel que cree no es condenado, es salvo, pero el que no cree es condenado por no creer. De tal manera de que esta salvación que Jesús obró en la cruz del Calvario, y como estamos hablando, necesitaba ahora la mediación sacerdotal, por eso tenía que ascender al cielo, entrar al santuario para hacer eso, es para aplicar eso en aquellos que creen. Y cuando nosotros creemos, aquí vamos a estar uniendo dos conceptos grandes que llenan la vida cristiana. Los que creen en él es lo que llamaríamos la justificación, justificación por la fe. El apóstol Pablo lo pone allí en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es la justificación que está hablando aquí, conocemos. Pero no solamente eso, sino que por la fe también perseveran en Cristo Jesús. Y esto es la santificación por la fe. De tal manera que esta mediación, esta expiación mediante mediación, hace posible la justificación y hace posible la santificación por la fe, por lo que Jesús está haciendo. Hebreos capítulo 3, versículo 6 y después el versículo 14. A ver, otro voluntario que quiera leernos para nosotros. Hebreos capítulo 3, versículo 6 y después el versículo 14.
6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Y el Leyó el 14. porque somos hechos participantes de Cristo, si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. La versión que ya está leyendo dice retenemos. Una forma de tener es perseverar, es estar allí. Eso es la santificación, que es la obra de toda la vida. Lo hacemos por fe y Jesús está allí. Y esa mediación estaba. La tercera forma que podemos entender el concepto de expiación, recuerden, la primera es expiación mediante el sacrificio. La segunda es expiación mediante la mediación, lo que el sacerdote hacía, y el ritual del antiguo lo hacía. No solamente quedaba perdonado cuando se sacrificaba, sino tenía que el sacerdote estar haciendo cosas y entonces dice, entonces será perdonado. La tercera forma que tenemos que ver aquí la expiación es mediante el juicio. Allí en Levítico 16 se describen las instrucciones de Dios para el día de expiación. Realmente, si traducimos literalmente el vocablo que aparece allí, sería día de las expiaciones en plural, tal como está allí en Levítico 23-27. Ese día, mis amados, el campamento y el santuario eran purificados completamente de todos los pecados. Si quieres tomar nota para ver allí, no estamos tomando todos los textos y estamos así tocando brevemente varios puntos que hay. Lo tenemos allí en Levítico 16, versículos 19, 20, 30 y 34. Repito, Levítico 16, versículos 19 y 20, y después el 30 al 34 nos hablan de esto que acabo de estar mencionando. Todo eso representando así ese día de las expiaciones, el día del juicio divino, que traerá finalmente como resultado la eliminación en el universo del pecado y de sus efectos que hay allí. Daniel capítulo 7, 22 lo menciona, pero vamos a ver cómo lo presenta Juan allí en Apocalipsis. A ver quién nos quiere leer Apocalipsis 21, versículos del 3 al 5. Al 5 dice, 21, 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Está dónde fue? 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Mis amados, este juicio que estamos hablando aquí, que trae esta purificación, vemos aquí que era para traer finalmente de que iba a traer todo nuevo. Es posible de que estoy hablando a alguno que ha pasado recientemente por la pérdida de un ser querido, quizás por la pandemia o alguna otra cosa. Yo quiero decirte que el juicio divino está hablando para finalmente poder erradicar la muerte. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. Dios lo está haciendo. Y esa expiación hay que entenderla por tres formas. Expiación por medio de sacrificio, expiación por medio de mediación que el sacerdote hacía, y expiación mediante el juicio divino cuando completaba el ciclo. Vamos a adentrarnos un poquito más en este asunto, porque aquí hay una revelación certera en medio de la crisis que estamos hablando. El libro de Daniel describe algunos momentos importantes conectados con el santuario. Estas referencias allí al templo o al santuario
muestran allí la importancia en torno a los eventos y las profecías que el profeta está describiendo. De hecho, el libro comienza con la descripción, Daniel capítulo 1, comienza con la descripción de la caída de Jerusalén y se hace mención allí a la profanación del templo. El texto allí declara que parte de los utensilios de la casa del tesoro de Dios, Nabucodonosor los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó allí los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, como bien dice el versículo 2 de Daniel 1. Estos mismos utensilios fueron utilizados de manera profana por Belsasar años después, cuando él mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que había traído el templo de Jerusalén, para que bebieran en él el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y sabemos que allí en esa noche cayó el reino de Babilonia. Es interesante notar, mis amados, que en ambos casos los utensilios de la casa de Jehová son mencionados tanto en el surgimiento del imperio neobabilónico, allí en Daniel 1, como el momento de su caída, allí en Daniel capítulo 5. Del mismo modo, dichas referencias conectan directamente con la caída de Jerusalén en Daniel 1 y la restauración en Daniel 5, ya que cuando Belsasar es derrotado, finalmente viene Ciro, que da la orden para retornar a Jerusalén y reconstruir el templo, como lo encontramos allí registrado en Esdras capítulo 5 y capítulo 6, lo menciona ya, el versículo 13, 5:13 y 6:3 lo menciona. De tal manera que ese asunto del santuario en el libro de Daniel aquí juega un papel importante en la descripción de la caída y la restauración de Jerusalén, en contraposición con el poder enemigo, al menos en el nivel terrenal se refiere. Sin embargo, como podemos notar en lo que estamos mencionando aquí, de una manera evidente allí en el libro de Daniel, hay un conflicto no solamente entre dos poderes terrenales, es decir, Jerusalén y Babilonia, sino también que vemos allí el conflicto cósmico entre Dios y la serpiente antigua, entre el bien y el mal, los santos del Altísimo contra el cuerno pequeño. Esto, por lo tanto, mis amados, indicaría que los eventos que suceden en la tierra están conectados con los eventos celestiales. La batalla contra Jerusalén no es solamente un asunto de poderes terrenales. Esa conexión entre lo terrenal y lo celestial se puede notar en la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Finalmente, cuando se anuncia que el santuario sería purificado, Daniel considera que el foco está en el santuario de Jerusalén. En el capítulo 9, recuerdan que él estaba preocupado mirando la profecía de Jeremías que decía los 70 años que regresarían. Él estaba pensando en eso ya en Jerusalén. Sin embargo, Dios le está respondiendo, aquella profecía se iba a cumplir tal como dice, pero Dios le está respondiendo ahora no de Jerusalén. La perspectiva de Dios ahora apunta a la purificación del santuario celestial al final de los 2300 tardes y mañanas. De tal manera, mis amados, que los eventos históricos y proféticos de Daniel guardan cierta relación. Mientras que Daniel está esperando que el templo sea restaurado, Dios está preocupado por la purificación del santuario celestial. De tal manera que así, considerando las inquietudes y la confusión que tiene el profeta, recuerden ustedes que lo menciona allí Daniel 8, versículo 26-27, Dios envió allí al ángel Gabriel para hacerle entender que Dios está anunciando una restauración que va mucho más allá. Y yo oro para que Gabriel, para utilizar la extensión por el texto, también pueda hacer eso extensivo a nosotros y nos haga entender que es mucho más allá de lo que Daniel estaba pensando o nosotros queremos estar pensando. Dios no está interesado necesariamente en purificar la iglesia adventista, está interesado en purificar el santuario celestial a todo el mundo, erradicar el mundo de pecado. De tal manera, de aquí encontramos que Gabriel explica la venida del Mesías en el contexto de los 2300 tardes y mañanas. Eso lo vamos a estar estudiando con un poco más detalle en otro sermón, pero vamos a mencionar aquí unos detalles.
entendamos allí el texto clave. Conocemos Daniel 8:14, no lo vamos a leer, pero lo conocemos muchos de memoria. Esto significa, mis amados, de que aunque el profeta no entiende que se está hablando del santuario celestial, tiene en mente la purificación del santuario del templo de Jerusalén. Aunque él no está haciendo la conexión con el celestial, él sí está pensando bien claro en la purificación del santuario. De tal manera que el foco está en la obra que se iba a estar realizando en el santuario. Y es a partir de esa plataforma de lanzamiento, por así decirlo, la del santuario, que el profeta ahora recibe la explicación del capítulo 9 de Daniel, anticipando allí las primeras 70 semanas de los 2300 años que a la profecía. De este modo, el texto que hemos leído muchas veces, Daniel 9, 24 al 27, no lo vamos a leer ahora, enfoca la labor del personaje central del libro de Daniel al declarar allí que se iba a quitar la vida al Mesías, el versículo 26 lo menciona, y en torno a esa muerte del Mesías, que se hace posible allí una obra que nadie más puede hacer. Daniel menciona allí en la profecía lo que la Biblia está diciendo: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. Versículo 24. Esto va a ser tópico de estudio más profundo en otro sermón. Si se nota con detalle aquí, la obra de Mesías y su muerte allí están apuntando a ponerle fin al pecado y a la rebelión, o como traduce otras versiones, la prevaricación. Esto significa aquí que la labor del Mesías, la que finalmente es esa labor del Mesías, la que él finalmente, esa labor va a poner fin al pecado. El fin del pecado no lo pones tú, no lo pone yo, no lo pone ningún ser humano. El fin del pecado es la obra del Mesías. Él es quien la va a hacer. Más aún, siendo que la explicación de la purificación del santuario está en perspectiva, Daniel 9:24 apunta allí a la labor del Mesías para hacer posible esa expiación de la iniquidad y establecer allí la justicia eterna. De tal manera, mis amados, que la descripción del santuario en Daniel apunta allí a la solución final del pecado por medio del Mesías y su sacrificio. Sin el Mesías, el fin del pecado y la justicia son imposibles. Quiero repetir esto para que quede claro aquí. La descripción del santuario en Daniel apunta a la solución final del pecado por medio del Mesías y su sacrificio. Y sin el Mesías, el fin del pecado y la justicia eterna son imposibles. Por lo tanto, como dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues, mis amados, confiadamente al trono de Dios por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque Él va a hacer posible que esto suceda. ¿Qué lecciones pudiéramos estar sacando aquí? Los rituales del santuario terrenal fueron ordenados por Dios como símbolos que iban a estar prefigurando el doble aspecto del ministerio de Cristo. Eso es lo que Hebreos 4:1 y 2 nos presenta. Es decir, tanto su ministerio terrenal como su ministerio celestial. Así que cada animal que se sacrificaba era un símbolo de Jesús como el verdadero Cordero de Dios. Es lo que mencionamos allí cuando Juan el Bautista le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que el apóstol Pedro menciona. A ver quién nos quiere leer allí en 1 de Pedro 1, 18 al 21. ¿Me escuchan? ¿Se oye o no, pastor? ¿Se oye? ¿Sí se oye? Primera de Pedro 1. ¿Qué número, pastor? Estamos hablando 1 de Pedro 1, versículos 18 al 21.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. ¿Listo? Sí, cómo no. Gracias, mi hermana. Vemos aquí de que ese animal que sacrificaba era un símbolo de Cristo, el Cordero de Dios. Y cada sacerdote que operaba en el santuario terrenal, cada sacerdote que operaba allí en el santuario terrenal es un símbolo representando a Jesús en su función de sacerdote del santuario celestial. El escritor de Hebreos lo presenta allí en Hebreos 8, versículos 1 y 2, y 9, 11 y 24 lo presenta. Las ceremonias, por lo tanto, estipuladas eran diversas en este santuario, pero es posible resumirlas en tres grandes rituales. El primero es los sacrificios diarios, segundo, los sacrificios individuales, y tercero, el día de expiación. Veamos brevemente estas tres formas acá. Los sacrificios diarios. Los sacerdotes debían ofrecer en el altar del sacrificio un cordero por la mañana y otro por la tarde. Conocemos esto. De ahí es que viene el culto matutino y vespertino. Éxodo 29, 38, 42 y Números 28, 4 lo presentan. A esas horas, cuando estaban lejos de su tierra, los judíos miraban hacia el santuario. Eso es lo que Daniel hizo. Está registrado allí en Daniel 6:10. Por medio de estos sacrificios, Dios quería enseñar la disponibilidad de la gracia en favor del pecador. Estando en Jerusalén, estando en Israel o estando lejos, miraban hacia Jerusalén y sabían que en la mañana y en la tarde se estaba ofreciendo un sacrificio. La gracia de Dios está disponible en favor del pecador. Cada vez que un israelita cometía un pecado, podía recordar que en el santuario había un sacrificio en la mañana y en la tarde que le recordaba que Dios lo amaba y lo invitaba a ponerse en cuentas con Dios. Y yo quiero decirte de que así como ese sacrificio se hacía, que es símbolo, hoy en día la gracia de Dios está dispuesta. Simplemente tienes que por fe mirar hacia el santuario celestial y saber que la gracia de Dios está allí y te está invitando a ponerte en cuentas con él. Como dice el profeta Isaías, venid luego estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ezequiel también capítulo 18, versículos 21 al 23 y el 32 también nos habla de eso. En la actualidad, mis amados, la gracia de Dios se manifiesta para la raza humana de la misma manera. Eso es lo que el apóstol Pablo presenta allí en Efesios 2, los versículos 1 al 10. Él expande en todo esto. En Tito 3, 4 a 7 expande también. No tenemos tiempo de verlo, pero estoy mencionando de que veamos aquí que lo que está hablando el santuario antiguo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo aplica aquí a Cristo. Por lo tanto, por medio del sacrificio de Jesús, representado por esos corderos, Dios llama al pecador al arrepentimiento, a recibir finalmente a Jesús como Salvador. Pastor, se le puso, disculpe, se le puso mío. Déjeme ver. Muy bien. Esa gracia que está allí está invitando finalmente para que podamos tener tiempo de tener nuestra reconciliación con Dios. Porque Dios llama al pecador al arrepentimiento y a recibir a Jesús como Salvador mientras queda tiempo. Hemos visto allí los sacrificios diarios que apuntaban a eso. La segunda forma son los sacrificios individuales. Vemos que estos diarios lo hace el sacerdote en la mañana y la tarde. La gracia de Dios siempre está disponible
Acuérdate de eso si tú has caído en pecado, si estás hablando con alguien, apúntale al santuario celestial donde está Cristo Jesús, de que allí hay gracia para restaurar al pecador. Los sacrificios individuales, existían diferentes tipos de sacrificios, diferentes clases. Nos vamos a limitar aquí a los sacrificios diarios por el pecado. En Levítico 4 hay instrucciones allí para el perdón de pecados de 4 grupos de personas específicas. Número 1, al sacerdote. Número 2, por la congregación. Número 3, si tú eres un jefe. Y número 4, si eres una persona común. Y eso lo encontramos allí en Levítico 4. Y esos versículos están allí, estos 4 grupos. En estos 4 casos que hay, el ritual es bastante semejante, con la diferencia de que en el caso del sacerdote o de la congregación, después del sacrificio del animal presentado, bien sea un becerro, un macho cabrío o una cabra, el sacerdote oficiante llevaba la sangre del sacrificio al lugar santo y asperjaba allí 7 veces delante de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En los 2 últimos grupos, el sacerdote oficiante no entraba al santuario, sino que colocaba la sangre en el altar del sacrificio que se encontraba en el patio. De tal manera, mis amados, que para entender el ritual y su significado, vamos a describir aquí brevemente el procedimiento estipulado por la persona común, tú y yo. De acuerdo con Levítico 4, versículos 22 y 23, cuando alguien reconocía que había pecado, traía una cabra sin defecto a la puerta del tabernáculo. Ahora, permítame aquí hacerte... Que se alargan tanto los dos, se acaba. Un momento, mencionen algo aquí para que lo entiendas bien. Número 1, el santuario donde estaba colocado en medio del campamento israelita. ¿Recuerda alguno dónde estaba ubicado? A ver, esos estudiosos del santuario del pueblo de Israel, el plan de Dios. ¿Algunos recuerdan dónde estaba ubicado el santuario en el antiguo Israel? ¿En qué lugar del campamento estaba ubicado? En el centro. En el mismo centro. Y mencionaba 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. Así que no importa en dónde tú vivieras, cuando todos los que estaban allí, tus vecinos, y a través del camino te veían caminando con una cabra o un corderito hacia el centro del pueblo, ¿qué sabían que tú habías hecho? Sabían que tú habías pecado. Llegabas allí, tú colocabas tus manos sobre la cabeza de la cabra, indicando allí la transferencia de tu pecado hacia el animal. Y ahora tú sacrificabas el animal. A continuación, el sacerdote hacía mediación. Recuerda que hablamos de la mediación, que no era solamente el sacrificio, sino que el sacerdote tenía que hacer la mediación, que Jesús tenía que morir y ascender al cielo para hacer la mediación. El sacerdote hace ahora esta mediación. Está aquí colocando allí la sangre del sacrificio, de los cuernos del altar y del holocausto, tanto el altar del holocausto como ahí en esos cuernos. De tal manera, los 4 cuernos del altar. Este propósito ritual era mostrar que el pecado demanda la muerte del pecador. Por eso, a fin de que el pecador pudiera vivir, necesitaba un sustituto. Pues lo primero estuvimos hablando de que hacía falta ese sustituto. Dios lo presentó ahí en el Edén, lo presentó con Abraham, lo presentó aquí en el santuario. Somos salvos por un sustituto. Como he dicho más de una vez, tú si deseas puedes pagar plenamente por tu culpa, pero recuerda que cuando tú pagas por tu culpa, tú mismo mueres eternamente para nunca más existir. Está allí. Dios envió finalmente a Jesucristo como nuestro sustituto a morir por tu pecado, el mío, por nuestros pecados. Después de vencer la muerte, Jesús ascendió al santuario celestial. En este plan de salvación, su muerte en la cruz es tan importante, subrayo esto, como su ministerio sacerdotal y viceversa. Un ministerio sacerdotal sin la muerte en la cruz no está completo y una muerte en la cruz sin ministerio sacerdotal está incompleto.
hablar de la cruz sin destacar la obra mediadora de Jesús es predicar un mensaje incompleto. Tú tienes que hablar de la cruz y tienes que hablar de que Jesús está mediando para hacer posible la aplicación de lo que él hizo en la cruz en tu vida o en la vida de la persona. Veamos un poquito el día de expiación. El ritual diario de los pecados, esa imposición de manos sobre la cabeza del animal que había transferido simbólicamente el pecado de la víctima inocente, del pecado hacia la víctima inocente. Recuerda que te vieron caminar hasta el centro del pueblo donde estaba el santuario, allí hizo el sacrificio, allí pasó, cuando pusiste las manos sobre el animal, pasó la culpa tuya hacia y mía, hacia la víctima inocente, y de tal manera que al estar sacrificado y poner allí, el pecado mío era traspasado finalmente a el santuario. De tal manera de que así el pecador era perdonado, pero el santuario era contaminado con esa sangre que transfería los pecados perdonados al santuario. Jeremías lo presenta allí muy bien, Jeremías 17:1, no lo vamos a leer. Por esta razón es que Dios ordena ahora una vez al año, en el día de las expiaciones, lo que está allí en Levítico 16, se eliminara el registro de esos pecados perdonados. Recuerdan que todos los pecados que en el santuario eran los perdonados, era el que el pecador penitente iba con su ofrenda y él ponía las manos sobre la víctima inocente, la mataba, eran pecados perdonados. Allí no había ningún pecado no perdonado, eran todos pecados perdonados. El santuario estaba lleno de registro de esos pecados perdonados. Y ahora Dios dice, tenían que hacer purificación del santuario, como bien dice Levítico 16:16. De esta manera se representaba allí el inicio de un juicio celestial, la eliminación definitiva del pecado y la restauración definitiva de la armonía universal, como el apóstol Pablo lo menciona allí en Efesios 1:10. No lo vamos a leer, pero allí lo presenta. De tal manera, mis amados, que estudiar los rituales del santuario nos ayuda a comprender distintos aspectos del plan de salvación con todas sus implicaciones y a poder valorar realmente la obra de Cristo en nuestro favor. Por lo tanto, mis amados, la exhortación de la palabra de Dios, la mía, la hago extensiva, es de que todos seamos estudiosos asiduos de esta verdad tan maravillosa. Otra verdad, recuerdan que el Enoch dice que es un elemento, verdad, que enlaza uno con lo otro, es lo que vemos aquí como el juicio y el estado de los muertos. Daniel 8:14, que conocemos bien todos, nos muestra que Jesús, después de haber inaugurado el santuario desde el Pentecostés, cuando decía allí ungir al santo de los santos, como Daniel 9:24 presenta, y Hechos 2 también lo presenta, Hebreos 8 lo presenta allí. Después de haber ministrado varios siglos allí en el lugar santo del santuario celestial, entró en el año 1844 en el lugar santísimo para agregar allí su obra mediadora, una obra de juicio. Es lo que Daniel 7, 9, 10 y 13 lo presenta. Esta obra de juicio tiene aquí finalmente el propósito de vindicar el carácter de Dios. Y en segundo lugar, preparar a su pueblo para el cielo. Eso es lo que Daniel 7:22 lo presenta. Y puesto que no es sino hasta el final de este juicio que Cristo vuelve para llevar a los salvos a la vida eterna y a los impíos a la destrucción, como presenta Mateo 25, es lógico entender por qué la Biblia presenta que los muertos, tanto buenos como malos, sencillamente están durmiendo hasta este día de la recompensa final. Eclesiastés lo presenta, San Juan lo presenta, está allí. No es hasta el final del juicio que reciben. Por lo tanto, buenos y malos están durmiendo, están descansando. Es corriente escuchar más de una vez en medio nuestro, cuando tenemos un familiar, un ser querido, un miembro de la iglesia que por enfermedad está sufriendo, decimos gracias a Dios está descansando de su sufrimiento. Es verdad,
allí descansa. Buenos y malos están descansando allí. De esa manera, el juicio investigador contradice plenamente de entrada esa falsa doctrina de la inmortalidad del alma, que hace que buenos y malos reciban su recompensa o su castigo inmediatamente después de la muerte. El juicio investigador dice, no, eso no es así. Lo entendemos muy bien cuando estudiamos el santuario. Otra verdad que vamos a estar mirando aquí es la vigencia de la ley y del sábado. Apocalipsis 11:19 fue nuestra lectura bíblica. Dice allí que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Se vio allí el arca del pacto, se dejó de ver en el templo allí. De acuerdo con este simbolismo que aparece en Apocalipsis, el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo del santuario, como vemos allí en Éxodo 26. Y dentro de esa arca estaban los 10 mandamientos. Por lo tanto, mis amados, Dios quería mostrar allí a su pueblo que los principios de esta ley eran el fundamento de su gobierno. Por lo tanto, el hecho de que Dios haya empezado, Jesús haya comenzado como nuestro gran sumo sacerdote el juicio en 1844 a ministrar en ese segundo departamento del santuario celestial, pone aquí de evidencia la misma verdad. Es decir, que los 10 mandamientos, en lugar de estar abolidos, siguen perpetuamente en vigencia. Y si los 10 mandamientos siguen en vigencia, obviamente lo está también el cuarto mandamiento, el mandamiento de la observancia del sábado como día de reposo. Otra verdad que se entrelaza acá es la segunda venida de Cristo y la destrucción del pecado. Entre los rituales del día de la expiación, los días de las expiaciones, como si tradujéramos literalmente el término hebreo, se encuentra aquí el ritual de la expulsión del macho cabrío, que era por Azazel. Después que se ha completado la purificación del santuario con el macho cabrío, que era sacrificado por Jehová, como bien dice allí Levíticos 16:20, aparece ahora aquí en escena lo que llama el macho cabrío por Azazel, sobre quien el sumo sacerdote coloca todos los pecados del pueblo y luego se lo expulsaba en el desierto, como bien dice Levítico 16, versículos 21 y 22. No lo vamos a leer, pero ahí está. De ahora, cuando tenemos una comprensión adecuada de este símbolo, nos muestra que Azazel era un símbolo de Satanás. Permíteme hacer aquí un pequeño paréntesis y aclararte esto, porque algunos críticos de nuestra fe quieren decir de que nosotros creemos que Satanás perdona el pecado. No, Azazel no perdonaba ningún pecado. Los pecados eran perdonados por los corderos que representaban a Cristo Jesús y por el cordero por Jehová ese día de expiación. Azazel no perdonaba nada. Azazel tomaba los pecados y finalmente se lo lleva fuera del campamento. De tal manera que este símbolo, Azazel, que es Satanás, cuando Jesús finalice su obra en el santuario celestial, él va a aparecer por segunda vez sin relación por el pecado para salvar a los que le esperan a él. Y cuando vuelva, tomará a Satanás, lo cargará sobre la responsabilidad de ser él el originador, el instigador del pecado y la iniquidad en el universo de Dios. Y luego será llevado al abismo por un periodo de 1000 años. Y al final de este periodo será destruido para siempre, como bien Apocalipsis 20 lo presenta. Todo lo que Dios está haciendo es que el pecado de todo ser humano, confesado o no confesado, salvado o no salvado, el responsable, el originador es Satanás, y Dios pone allí el pecado de todo el mundo y destruye a todo. Son solamente aquellos que se han apropiado de la gracia de Cristo, que han aceptado los méritos mediante el sacrificio, la mediación y el juicio final de Dios, son los que son salvos. Mis amados, como podemos ver en estos limitados ejemplos,
El santuario encierra una riqueza extraordinaria de verdades bíblicas. Juntas, todas estas verdades componen el evangelio eterno. Es lo que dice Apocalipsis 14:6. ¿Quién no lo quiere leer? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Solamente tomamos aquí. Hemos estado estudiando anteriormente los miércoles toda una serie grande de mensaje de los tres ángeles, pero vemos aquí de que el mensaje comienza para predicar el evangelio eterno y presenta estos cuatro elementos. Recordemos que cuando presenta estos cuatro elementos Apocalipsis está hablando globalmente para predicarlo a todos. Este evangelio eterno es este sistema de verdades. Si bien es cierto de cuando yo voy a hablar con una persona no entiende todo esto, tú y yo tenemos que entenderlo y vivirlo, porque allí se presenta el plan de redención completo. De la misma forma que a un bebé le da la leche materna, le das la papilla, pero a medida que crece va teniendo comida sólida, como el apóstol Pedro dice de que es hora que dejemos la leche espiritual. Tú y yo necesitamos entender esto, pero empezando dando la leche espiritual del evangelio, sabiendo de qué es todo esto, porque es un sistema de verdades que nos ayuda a entender quién es Dios y el plan de salvación. Dios espera finalmente que su pueblo las comprenda. Dios espera que su pueblo lo predique. Dios espera que su pueblo lo defienda. Concluyo con estas dos citas de Elena de White. La primera está allí en El conflicto de los siglos. Y dice, todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre capacitados para dar respuesta a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ellos. Mis amados, mi apelación es que no solamente tú puedas entender, porque Dios se propuso comunicarlo de una manera magistral para que todos lo entendamos, que tú puedas vivirlo, que tú puedas aplicarte eso y que ahora lo puedas de una forma según la capacidad de cada persona, llevarlo para que entienda, porque tienen que entender este sistema de verdades, empezando de lo simple hasta lo más complicado, para que puedan entender la salvación que hay. Tú y yo necesitamos el perdón. Los rituales que están allí era el perdón, mediante el sacrificio, mediante la mediación, mediante el día de expiación, el juicio final. Eso me he estado mirando aquí. Hemos visto aspectos de los sacrificios del día final de expiación. White presenta aquí en el discurso maestro de Jesucristo que el perdón tiene un significado más abarcante de lo que muchos suponen. Leo allí en el discurso maestro de Jesucristo, la página 97. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, y allí el santuario lo presenta bien claro, añade como si el alcance de esta promesa fuera más de lo que pudiéramos entender. Entonces cita aquí a Isaías 55, 7 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora dice el Enoch, continúa aquí ya citando, puede citar aquí Isaías.
El perdón de Dios no es solamente un acto judicial. Y quiero enfatizar esto, este perdón de Dios en la justificación es un acto judicial, de que nosotros tenemos aquí el acto judicial. Dios nos declara como si nunca hubiéramos pecado. Ahí comienza esto, la justificación. El Enoch dice que no es solamente un acto judicial por el cual se libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado. Es también una redención por el pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Es la efusión del amor redentor que transforma al pecador. Solamente Dios no solamente me declara a mí inocente, sino que me da una efusión de su amor para transformar mi vida a su semejanza. La justificación y la santificación de lo que Dios está hablando. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. También David añadió, dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mis amados, que este estudio pueda llenarte de esa efusión de amor redentor, que no solamente por el santuario, esa cadena de verdades que entrelaza una con la otra, lo que Dios hace, que debe ser presentado de una manera magistral, haya sido posible que el Espíritu haya presentado eso a ti en esta ocasión, pero que tú puedas vivir, de que no solamente permitas que el sacrificio de Cristo te declare inocente como si nunca hubieras pecado, pero no solamente eso, sino que finalmente su gracia pueda llenar allí esa efusión de amor redentor que transforme tu vida a la semejanza de Cristo Jesús. Un día, muy pronto, cuando Jesús salga del santuario celestial allí del lugar santísimo y declare: el que es justo sea justo, el santo sea santificado, el impío sea todavía impío, que aquel día, porque tú cada día has recibido esa efusión de amor redentor, podamos ser de aquellos que podamos estar diciendo: he aquí nuestro Dios, le ha esperado, Dios nos salvará. Que aquel día tú y los tuyos y los que tú enseñes de una manera gradual, de una manera clara, de una manera colectiva, esta gran sistema de verdades, no solamente tú y tu familia, sino muchos más, estemos listos para esperar la venida de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, es mi deseo en esta ocasión. Mis amados, antes de tener la bendición, permítame recordarte que este sistema de verdades, hemos visto brevemente el concepto de la sustitución, el concepto de la expiación en sus tres formas: de sacrificio, de la mediación y del día del juicio. Estuvimos mirando cómo en los sacrificios diarios y los sacrificios individuales, así como el día de la expiación, el estado de los muertos. Estuvimos mirando la ley y el sábado, la venida de Cristo, la son del pecado. Todo este sistema de verdades es parte de lo que allí presenta claramente como el evangelio eterno. Acéptelo, vívelo, predícalo y permite que la gracia de Cristo transforme tu vida. Que, como la hoja dice, sea esa efusión de la gracia que no solamente te declare inocente, te transforme y te libere del pecado. Y tenemos el rostro para orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias porque tú dejaste de una manera maravillosa para que entendiéramos el plan de salvación. Un sistema en que finalmente los ángeles pudieron entender, y el mundo caído, lo que realmente Dios está dispuesto a hacer, estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Que nosotros podamos humildemente caer de rodillas ante ti. Que permitamos que tu sangre nos limpie. Que permitamos que tu amor nos transforme. Y permitamos que ese amor, esa efusión de tu amor, nos motive y nos lleve a mencionar a otros las maravillas del amor de Dios. Un día muy grande, cuando vengas a buscarnos, sea el día feliz para encontrarnos contigo. Por Jesús lo pedimos. Amén. Día grande viene, un día
grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando y pecadores nos conozco pues diga, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día de